¿Cómo están? Bienvenidos a Charla Mood. Hoy nos acompaña Jaime Ortiz Álvarez. Él es politólogo, ha sido profesor de Historia, Literatura y Economía Política en el IMBA y la Universidad Latina. Además de ser escritor, editor y periodista, es investigador especializado en fotografía documental e iconografía social. Su trabajo como investigador, así como su actividad periodística y literaria, se han publicado en México y España. Ha sido promotor y activista de los derechos de los trabajadores. Como promotor cultural, ha fundado cineclubs y talleres de literatura, periodismo y música. Con estudios en biología, es un ambientalista convencido. Es miembro de la Comisión Política Nacional del Partido del Trabajo, miembro del Consejo Editorial del periódico Los Revoltosos Magonistas del Partido del Trabajo y concejal en la Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. Jaime Ortiz Álvarez, hoy en Charla Mood. Jaime Ortiz Álvarez, gracias por aceptar ponerte en Charla Mood y platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Cris? Un gustazo verte, como siempre. Ay, yo también me da mucho gusto platicar contigo, Jaime. A ver, platícame antes que nada, ¿dónde te agarró la pandemia? Fíjate que de cuando empezaron las noticias, yo varias veces en la alcaldía, yo soy concejal, ahí para tus escuchas, varias veces en las sesiones y en las reuniones preguntaba que cómo se estaba preparando el gobierno pues, para el tema de la pandemia. Yo de primera carrera estudié biología, nunca me titulé, pero prácticamente la acabé y entiendo perfectamente pues, cómo funciona un tema de una epidemia, ¿no? Entiendo conceptos que ahora todos entendemos, pero en ese momento era morbilidad, ¿no? Mortalidad de una pandemia, velocidad de transmisión, etcétera, etcétera. Y yo veía que el tema era de veras, ¿no? Que en China pues, estaban en un problema y que tarde que temprano, pues en un tema globalizado, nos iba a contagiar, nos iba a llegar el contagio. Tú sí sabías que iba a llegar a México. Yo sí. O sea, cuando escuchaste las noticias de China, dijiste, híjole, sí, ya, sí llega. Sí, o sea, una vez que sabes que sí hay una pandemia, porque pues tú no sabes si fue un tema químico, bueno, creado al principio, tienes tus dudas, o sea, sí hay truco, ¿no? O sea, porque uno ya es así, ¿no? Pero una vez que tú veías cómo iban avanzando el número de contagios, el número de defunciones, era evidente, China produce, me corrigen alguien, el 20 y tantos % o casi el 30% de todo lo que se produce en el mundo, ¿no? Sí. Entonces era imposible, o sea, China tiene una movilidad impresionante de extranjeros, la ciudad ¿La ciudad de Wuhan? Ajá. Esa ciudad, pues, es una ciudad industrial y tarde que temprano, pues, se iba a esparcir el bicho. A esparcir el virus. La verdad es que yo tenía mucha curiosidad de cómo lo iba a atender China, la verdad es que lo atendió de manera extraordinaria, es un gobierno muy fuerte. Luego llega a Europa y ya cuando está en Europa ya no teníamos duda, ¿no? O sea... Iba a llegar aquí. El caso italiano, el caso español, que son los que yo seguí, y luego te acordarás de los empresarios de Guadalajara que volaron, y, ¿no? Entonces cuando empezó, pues todo era cosa de tiempo, es un tema silencioso. Yo estudié en la universidad el caso de la viruela, por ejemplo, ¿no? El caso del sarampión, sobre todo el de la viruela, y pues fue brutal, y el del SIDA, ¿no? Que una vez que va silencioso, ¿no? Va sucediendo hasta que se convierte en un problema. La Ciudad de México, entiendo que el gobierno federal se preparó, el gobierno de la ciudad se preparó, pero había mucho hermetismo. Entonces, pues un día... O sea, se estaban preparando por debajo del agua. Por debajo del agua, en un tema de no apanicar a la gente. La verdad es que debieron haber dicho con claridad qué iba a pasar, ¿no? Para prepararnos todos. Pero bueno, son estrategias mira, ahorita lo platicamos, porque sí me gustaría tu opinión. Yo lo que he visto de este gobierno, entre otras cosas, es que no comunican bien. Están pésimos en comunicación, pero ahorita vamos a ese tema. Primero terminamos con lo de la pandemia y ahorita a ver si nos platicas un poco de esto. Ok.
Sí, sí, es el tema de la comunicación, son decisiones, ningún estado en el mundo estaba preparado. Entonces, yo te contaba off the records que me acababa de cambiar, ¿no? Entonces, ya me habían ofrecido un departamento muy bonito aquí en Iztacalco, en la zona del pueblo de Iztacalco, ¿no? Así, un pueblo que tiene 500 y tantos años, entonces así muy padre. Y tenía que cambiarme ya, y entonces a mí la pandemia me tomó en un tema de cambiarme de casa, ¿no? Así, lo más pronto que se podía, pues ves, pues nadie usaba cubrebocas, o sea, los cuates de la mudanza no traen cubrebocas, mis sobrinos llegaron sin cubrebocas, o sea, todavía, que fue marzo, todavía pudimos echarnos la maniobra, y pues nos cambiamos, y bueno, pues ya todo, recordarás, fue en cascada, o sea, se declara la emergencia, ¿no? El tema del confinamiento, que si cubrebocas sí, que si cubrebocas no, pues era evidente que el cubrebocas ayudaba, se comunica mal, ¿no? Empieza el tema de los enfermos, uno, otro, pues, pues entramos en este tema de aislamiento, solo por teléfono. Poco a poco se van instaurando pues este método con el que estamos teniendo esta conversación. ¿Qué tal en el gobierno? ¿Cómo empezaron este aislamiento? ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Solo por teléfono? Solo, bueno, un día se determinó que lo que pasa es que nadie, yo estoy seguro que la experiencia es, nadie quiere parar hasta que empiezan los muertos. O sea, esa fue la verdad, ¿no? Entonces, todavía la alcaldía entró como, a ver, todas las que son mamás, los mayores de 60 años, los que tienen alguna condición de morbilidad, como diabetes, como hipertensión, como obesidad, se fueron yendo, ¿no? Se fueron yendo, Y el tema de seguridad, seguimos caminando, ¿eh? O sea, ya íbamos con que la violencia no ha parado, claro. Cubrebocas y guantes y pero seguíamos yendo, ¿no? Y en un momento hubo un brote en la policía. 2 zonas del gobierno han sido muy afectadas por la pandemia. El tema de limpia y el tema de los cuerpos policíacos. Pues porque son los que están en contacto. Entonces, en ese momento... Están en la calle. Están en la calle. O sea, hasta ese momento se tomó la determinación de que nos fuéramos a nuestra casa y que tuviéramos las reuniones de manera virtual. Una alcaldía ya lo había hecho y el gobierno se resistía porque pues era como esta visión de abandonar un poco el barco. Los números pues no eran muy claros, es cuando justo en el momento en el que se establecen las conferencias de prensa, ¿no? Gatell yo lo considero un científico competente, ¿no? La verdad es que le han dado un manejo a la pandemia adecuado. Hay cosas que pudieron haber sido distintas, la verdad es que habría que haber estado ahí para tomar las decisiones. La ciudad me parece que ha sido excepcional la manera en cómo se ha atendido la pandemia, pero en ese momento pues se iban tomando las determinaciones, ¿no? Yo no te he contado, Cris, pero yo estuve contagiado. O sea, yo me enfermé por ahí del mes de abril. Que seguías yendo a trabajar. Que seguía yendo a trabajar y sobre todo seguía yendo al partido, porque el tema de la política no para. Y entonces íbamos un grupo muy reducido y en algún momento pues seguramente me contagié. Te quiero platicar que fue muy afortunado el que me sintiera mal, porque esa noche íbamos a ir a casa de Porfirio Muñoz Ledo y yo empecé a tener diarrea. Entonces, oye Jaime, vámonos ya, no sé qué. Puedo. Me vieron la cara y les dije, me siento mal y no quiero ir a hacer un relajo al baño de Porfirio Muñoz Ledo, diputado, claro. ¿no? Y entonces así como, bueno, entonces, a ver, lo que ibas a, ¿no? Ahí les pasé los documentos. Llegué ya muy enfermo aquí a la casa, claro. Y pero yo nunca pensé que fuera otra cosa que comí algo que me hizo daño. No, hombre, al otro día escalofríos, temperatura, llamé al número COVID, entonces pues era el peor momento. O sea, yo había hecho una prueba
un mes antes, en marzo, y te contestaba bien, cómo se siente, tuvo síntomas, no tuvo síntomas, quiere que le mande un doctor, no, solo llamé casi. Estoy probando. Ajá. Y en ese momento, pues llamé, dije, te van a mandar un doctor, dije, ¿puede respirar? Si tiene las uñas moradas, no. Bueno, pues tome muchos líquidos porque no hay doctor. Tecito, ¿no? claro. Tecito, ¿no? Y entonces me la eché, la vez que fue muy bien, o sea, no me dio, nunca me faltó la respiración, muy poco moco, más bien a mí donde me pegó fue en la panza, ¿no? Así fueron muchos días con diarrea, muchos días. Sí te afecta, o sea, este tema de que te afecta el sistema vascular, Ajá. Fue muy feo, la vez que apenas me estoy recuperando de ese tema, te deja tocado el estómago, he tenido que tomar probióticos y ya bien, pero el susto, pues nadie te lo quita, porque la imaginación es súper veloz, ¿no? Claro. Entonces, y que vas escuchando tantas cosas, porque además al principio no se sabía bien cómo funcionaba el virus, ¿no? Así y entonces, casi era te da, te mueres. Así ¿no? es. Yo era más sereno, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues... Tú porque eres biólogo, querido. Sí, pero uno se asusta. No, claro que me asusto. De hecho, yo me preocupaban otras cosas. Por ejemplo, pues que mi familia no se fuera a meter a mi casa y la fuera a contagiar, ¿no? O el asunto de la comida, ¿no? ¿Quién me lleva? ¿Quién me trae la comida? Sí, yo había ido al súper. Entonces, la vez que me le eché, pedí suero de el que venden en todas las tiendas, el suero oral, ajá, ¿no? Que fue el único que no tenía, y ya me fui reponiendo, nunca fui un día al hospital, al examen, había un montón de gente, dije, no, hombre, si no tengo, me va a dar. Y entonces ya me lancé al, ¿cómo se llama? Me regresé, me curé, vi a un médico particular, me dijo, mira, ya si tuviste, ya no va a salir, pero tuviste todos los síntomas, a cuerpo cortado, diarrea, mucha temperatura, ya ahora es común ese cuadro que yo tuve en mucha gente que se enferma, ¿no? O sea, no a todos les da en el sistema respiratorio, te ataca. Por ejemplo, yo sé de un caso de un ojo, ¿no? Un cuate se le hinchó un ojo y decían, es que estaba bien, se le hinchó un ojo y el doctor listo le dijo, a ver, hágase la prueba del COVID y salió positivo. Casos muy tristes, ataca los riñones, ¿no? Entonces se la pasan mal, ¿no? Las personas que les pegan los riñones, en el hígado. Y bueno, pues yo creo que lo que sigue es que todos los que estuvieron enfermos nos hagamos un examen general, porque deja un chorro de secuelas, que tú ni te das cuenta, porque el virus es muy agresivo. Entonces, bueno, afortunadamente la libré. Yo atribuyo a que me dio leve porque estuve tomando unos tratamientos con ozonoterapia, ozonoterapia, con hemoterapia con ozono, se llama una, y la otra es con factor de transferencia intravenoso, porque en el partido dijeron, a ver, todos los que van a venir, porque a ver, tú sabes cuídense, que el partido, puro viejito, ¿no? Entonces le entramos, lo digo con mucho cariño a mis dirigentes, pero dije, a ver quién va a venir, y entonces me invitaron a mí, digamos que me ascendieron ahí en el tema del partido, y todos los que íbamos, pues tuvimos que pasar por este proceso tú sabes que en el partido pues tenemos una clínica de acupuntura y de estas cosas, entonces pues ahí nos atendieron, la vez que todos los que tomamos esas terapias, varios nos hemos enfermado y 0 muertos, ¿no? Ese es un y número entonces, ahí. ok, fíjate, ¿y entonces han pasado esos datos al gobierno? Sí, desde luego, los hemos pasado. Lo que pasa es que, bueno, hay una pelea ahí con el factor de transferencia, y la ozonoterapia no en todos lados les gusta, claro. pero mira, hay tiempo, ¿no? Yo creo que ahí están los protocolos. De hecho, compañeros que han enfermado los han traído, los meten a un departamento y van los doctores y les dan las terapias, ¿no? Y lo sacan adelante, muchos.
digo, la verdad es que ese tema hemos sido como cercanos, eh, echándole porras al proyecto, pues el hospital que construyó el partido en Monterrey, en Tierra y Libertad, pues fue el principal hospital de COVID en la zona popular de Monterrey, de Tierra y Libertad. El ejército lo habilitó, ¿no? Esa fue una ganancia porque estábamos peleando que lo habilitaran. Llegó el ejército, montó todo, contrató médicos, el gobernador, que no es de mi gracia, no, mía el tampoco. Bronco, pero fíjate que hizo, vio el sueldo de los médicos y dijo, no hombre, pues ¿cómo van a ganar? Creo que eran 12,000 pesos, entonces el gobierno local les da otros 12,000 pesos. Ah, o sea, bueno. O sea, no es tan bruto el gobernador de Monterrey. Pues no, tendrá sus para cosas. Ese tema. Sí, okay. Tiene sus cosas, pero eso, bien. Okay. Nuevo León la ha librado, ves que estuvo muy complicado, o sea, tomó decisiones pésimas como empezar el confinamiento, o sea, los habitantes de Nuevo León empezaron igual que nosotros y van saliendo de lo peor, porque en la Ciudad de México tenemos 2 meses que podemos, o sea, desde que estamos en naranja, pues ya puedes salir a caminar a la calle, ¿no? A ver, pero dime una cosa, ¿cómo funciona esto? Ahora que dices que empezaron igual que nosotros y van saliendo de lo peor. No, porque he escuchado muchas opiniones que dicen, a ver, si todos nos hubiéramos aislado antes de que hubiera muchos casos, ¿no se acaba el asunto? No. ¿Cómo funciona entonces? No, porque acuérdate que, mira, hay una cosa que se llama como carga viral. Ajá. ¿No? O sea, que es como la velocidad de transmisión. O sea, los epidemiólogos, no lo digo yo, lo dicen los epidemiólogos, o sea, cuando el virus llega a un país, te va a fastidiar. O sea, tú vas a tener epidemia, te aísles o no te aísles. ¿Pero por qué? A ver, ponle que yo soy la cero, la que llega con el virus. Si Ajá. Yo me aíslo y no tengo contacto con nadie, en un mes ya estoy. Y claro, ya... Sí. ¿Y ya? Si tú sabes, sí, pero tú eres o sea, si sabemos que tú eres la cero, primero. Si tú sabes que eres la cero. Claro, si tú tienes el ciclo de vida, bueno, el comportamiento biológico o el comportamiento epidemiológico del virus, nada de eso sabíamos. O sea, en México no hubo un contagio del extranjero. Fueron muchos, fueron decenas y yo pensaría que fueron centenas. Entonces el virus pues, empieza en una familia, luego en otra. Entonces, primero acuérdate que fueron clases medias altas. Fue incluso, por los viajes, claro. ¿No? Un miembro de la Comisión Nacional Bancaria, ¿te acuerdas? De valores. Sí. No sé qué, y se muere. Cuando se tienen los recursos económicos, pues, y la educación, esa es la verdad, pues si te dicen, a ver, Cris, ¿te sientes mal? Pues enciérrate. Leo se aísla, los niños se aíslan, los 4 se hacen el examen, tus papás no van a tu casa, los papás de Leo no van, y ya se aísla. En las clases populares funciona totalmente distinto. O sea, lo primero es, no existe, tengo que ir a trabajar porque yo de lo que vendo en el tianguis es de donde yo traigo la comida, y entonces el proceso de contagio se va a dar. Puede tardar o no puede tardar, porque acuérdate que la mayoría de quienes se enferman, bueno, la mayoría de los que tienen el virus son asintomáticos, la mayoría, Uh-huh. La gran mayoría andan circulando sin que sepan que tienen el virus. Entonces, todos sabíamos, o sea, el confinamiento lo que hace es que la velocidad de transmisión sea más lenta. Eso es lo que hace. Pero entonces, sí, en algún momento nos va a dar a todos. En algún momento, más bien, en algún momento vas a estar expuesto al virus. No. Bueno, claro, puedo ser asintomática. En algún momento puedo tener el bicho, aunque sea asintomática. Todos. Ajá. Sí, lo que ha pasado en la historia en realidad, o sea, por ejemplo, con la viruela, que es un caso así, ¿no? Es que pues había asintomáticos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, les daba, a unos se les ponía la cara como al hombre de roca, a otros menos, a unos más, a otros menos y a unos nada, ¿no? Entonces, ese proceso de contagio llegó un momento, bueno, primero mató al 80, 70% de la población indígena cuando sucede, ¿no? O sea,
realmente la conquista es una guerra bacteriológica. Claro, claro. ¿no? O sea, se disminuye más de la mitad, no recuerdo el número, pero es más de la mitad. Y entonces los que sobreviven adquieren cierta inmunidad y se da el proceso de inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Que si, por ejemplo, tú y Leo, bueno, tus hijos y tú se vuelven inmunes, Leo no, entonces pues, si Leo medio sale, pero tú sales mucho, pues tú no te vas a contagiar, tus hijos van a ir a la escuela, no se van a contagiar, ergo no contagian a Leo, ¿no? A eso se le conoce como inmunidad de rebaño, o sea, sirve como una barrera, ¿no? Entonces hace que la transmisión sea muy lenta. Si la transmisión es muy lenta, disminuye la mortalidad. Si disminuye la mortalidad, la alarma es menor. Claro. Y da tiempo a que salga una vacuna. Y da tiempo a que salga una vacuna. Bueno, pero eso es del siglo XX para acá. Sí, claro, bueno, antes no había. Claro, arréglatelas como puedas, claro. Pues, está el caso de la gripe española, ¿no? Que es como el caso más reciente, o el SIDA, ¿no? Son como eso, digo, son los dos, hay que leer un poquito y vemos cómo funciona. En fin, así funciona. Entonces, finalmente son medidas de mitigación, no te libra. Y a ver, ¿y por qué quiere el gobierno que sea lenta la transmisión? Para que no llenes los hospitales, por supuesto. Así es, ese es el tema. Porque el sistema de salud, bueno, en el mundo, colapsó el sistema de salud en el mundo. Sí, colapsó. De hecho, por ejemplo, en Italia el sistema de salud atendía al doble que México y es la mitad de la población y colapsó. O sea, en Italia fue brutal. En México tuvimos tiempo, se contrataron, Cris, 5,000 profesionales médicos, o sea, entre enfermeras, médicos, camilleros, internistas, etcétera, etcétera. Y así es como más o menos se ha sorteado el tema. Pero mira, hay un dato que es súper interesante y no quisiera no decirlo. Se descubrió que en México, no sé si en el mundo, hay un control, algo que detiene para que haya menos especialistas. O sea, los colegios, sí, lo que llaman los colegios, el colegio de cardiólogos, el colegio de neurólogos, el colegio de nefrólogos, esos colegios hacen las veces de filtro para que haya menos especialistas. Bueno, es que los exámenes son durísimos para entrar a una especialidad. Pero son durísimos para que no haya. O sea, encarecen la entrada, o sea, claro. No tendría por ¿Pero qué. ¿Por qué? Pues ¿Con qué sentido? Pues porque de manera privada, si hay más nefrólogos, van a ganar menos. Ese es el tema. Pero eso es aquí en México nomás, ¿no? ¿O en el mundo? No, yo no sé en el mundo, me consta que es en México. Y entonces, por eso ahora, pues se tiene que, o sea, parte de las estrategias es ampliar esa oferta, pues para que tengamos más especialistas, porque médicos más o menos salen, el problema es que no son especialistas, o sea. Pero ya, a ver, pero entonces, ¿qué diferencia habría entre que están haciendo el examen muy difícil para que salgan los más capacitados? No, para que salgan pocos. No, el criterio es que salgan pocos para que los que salgan cobren mucho. No es por un asunto de los mejores. No. Tú no, o sea, es que en realidad, digo, imagínate ser médico, o sea, estudiar medicina es un lío. Sí. ¿No? Sí, son 6 años nomás para ser médico. ¿No? General. Y entonces, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué tendría que ser más difícil ser cardiólogo o ser nefrólogo? Pues es tan difícil como lo otro, ¿no? Claro, entonces, claro. O sea, ¿no? O sea, lo difícil es como en la UNAM, te acordarás que lo difícil era entrar a la prepa. Si ya entrabas a la prepa, luego a la universidad, a la UNAM. Ahí te vas, ¿no? Entonces era aquí lo mismo. Ellos decidieron poner un filtro. Y eso, la verdad es que eso se exhibió, y sí lo tenemos que decir en todos lados, porque debe de haber más especialistas. O sea, el problema es que llegaban, a ver,
vamos a contratar neumólogos. Y entonces un neumólogo privado decía, yo tengo $1,000,000 ahorrados. Pues que avance la pandemia, ya cuando vuelva, cuando ya se curen, yo ya vuelvo a dar consulta. Ahorita no voy a dar consulta porque como neumólogo les digo que es súper peligroso. Me voy a cuidar. Me voy a cuidar porque es súper peligroso, ¿no? Entonces, ese fue uno de los problemas que hubo y se exhibió. Está documentado, Cris. Si le busca uno tantito, le encuentra. Entonces, realmente sí nos exhibió como, pues como un país de intereses, ¿no? De grupos, ¿no? Así, a mí me da esa impresión. Bueno, a ver, querido, es también parte del neoliberalismo que hemos vivido, sí, porque claro, esto en Cuba no puede suceder, porque todos ganan exactamente lo mismo, todos ganan, y además muchos, o sea, justo por eso se habla de tan buenos médicos en Cuba y demás, porque lo hacen por amor, porque ganan lo mismo todos. Así es, ¿ah? Así es. Y mira, ve los países que tuvieron poco contra Cuba, socialista. Vietnam, 300 muertos, Cris. Con la misma población que México, 300 muertos. México tiene 70 y tantos mil. O sea, no es culpa de Gatell. No. Es culpa de nuestro sistema, entonces. Es culpa de nuestro sistema, porque además, mira, te voy a decir dónde está en realidad el problema. El Estado pudo arreglar lo que estuvo en sus manos. ¿Qué es lo que no pudo arreglar? Pues de un plumazo no puedes quitar los millones de diabéticos que hay en el país. No, o sea, esos no los millones de fumadores que hay en el país, no los puedes quitar de un plumazo. Los millones de hipertensos que hay en el país. ¿Por qué existen estas enfermedades? Pues porque el gobierno mexicano permite que los refrescos se vendan con una cantidad brutal de azúcar, que en las cooperativas de las primarias se vendan pingüinos, gansitos, y hay una epidemia para los niños, de obesidad, ¿no? Donde la mamá lo deja en la escuela y la empresa lista ¿no? Se mete en la SEP, pues, la infiltra y le vende porquerías, churritos, gansitos, ¿no? Y con muchísima azúcar, muchísima sal, bueno, jarabe de maíz de alta fructosa que está en todos lados y que ya hay estudios que dicen que causa cáncer. Así es. Sí. Ese fue el enemigo que nos madreó, porque el gobierno, en una actitud neoliberal, permitió que el mercado invadiera el tema de los alimentos, ¿no? O sea, el tema de las hormonas en la carne, las hormonas en el pollo, o sea, ese es el verdadero problema, o sea, ese es el problema que tuvimos. Eso no pasa en China, eso no pasa, bueno, en la India no pasa, hombre, no pasa en China, no pasa en la India, no pasa en Vietnam, no pasa en Cuba, o sea, nosotros somos una mala copia de los gringos, claro, ¿no? O sea, todo lo que, ¿no? O sea, todavía lo que los gringos que son súper permisivos, no lo echan. O sea, toda la comida chatarra se come aquí. Entonces, ese es realmente ese es el problema, Cris. Porque si tú tienes una población sana, si no, te da una gripa y ya. Ajá. Sí hubiera habido, yo te aseguro que hubiera sido la mitad de los fallecidos. No esta cantidad. Entonces, creo que nos exhibió, y yo creo que la lección la tenemos como que entrarle ahorita, ¿no? O sea, mejor sistema de salud, las reglas de los alimentos, el tema el etiquetado. El etiquetado, pero más allá del etiquetado, o sea, tú no puedes permitir, ya no permitir que se vendan tantas porquerías, claro, sí. Porque pues, es para tus hijos, o sea, porque tú los traes aquí, yo te conozco, no les vas a permitir que coman no sé qué, pero los vas a soltar en un momento. ¿Con qué garantía sabes qué comen y qué no comen? No hablemos de eso todavía, por favor. Sí, no, claro. Claro, no, vas a la fiesta del amiguito, que la hacen en McDonald's. Sí. En la vida mis hijos han ido a McDonald's, por ejemplo, ¿no? Sí. Y va y el amiguito, ay, no, qué horror. Yo no sé si yo les le llevaría lunch y ya que jueguen ahí. Bueno, sí. Esa es la gran discusión, y el tema de los médicos, o sea, que haya un número suficiente de especialistas.
¿no? O sea, los hospitales eran elefantes muertos, Sí, se tuvieron que totalmente. habilitar. O sea, yo creo que el recuento es, ahora, mira, déjame tocar un punto que me gusta tocar cuando platico de estas cosas. Mira, existe Gatel porque el Estado mexicano, entre neoliberal y no neoliberal, Frank, que es como doble cara, o sea, es un gran científico, pero le encanta el negocio. Pero como es un gran científico, defendió el Instituto de Salud Pública. Lo defendió, lo defendió, lo defendió. Y entonces en ese instituto es donde se formó Gatell y otros científicos, epidemiólogos. Por eso, claro, pero era una élite muy pequeña. Tú eso lo tienes que ampliar, ¿no? Claro. Te No solo a acordarás de... algunos, sino a todo el que quiera. Así es, porque tú tienes que tener un equipo mucho más grande de epidemiólogos repartido en todo el país, casi que uno por municipio, ¿no? O sea, un cuate que sí sepa y tome las decisiones en un municipio, etcétera, etcétera. Entonces, se tuvo la fortuna ahí de ver esas cosas.